tu vida, Señor, tu naturaleza. Cristo, te exaltamos por las maravillosas riquezas de tu gracia, Señor. Todo lo que nos proveíste, te exaltamos en este tiempo, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú eres el Maestro, nos enseñas, nos guías, nos diriges, Señor, a toda la verdad. Y hoy podemos comprender, Señor, con cuán grande amor nos has mostrado el amor de Cristo. Gracias te damos por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, porque eres tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros y poder restaurarnos al origen, poder restaurarnos y llevarnos a esa creación que originalmente era tu intención, Señor, la nueva creación en Cristo Jesús. Porque por nuestras fuerzas no hubiésemos podido, Señor, pero gracias a tu amor, a tu fidelidad y a tu verdad, creo que pudimos lograrlo gracias a ti, precioso Cristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos enseñas acerca de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, y creemos que tú eres el que te manifiestas a través de ellos, Señor. Que eres tú ayudándonos, que eres tú a través de nosotros actuando y obrando ese poder milagroso, Señor, para restaurar al caído, al afligido, aquel hermano que a lo mejor ya no encuentra una solución. Señor, tú estás ahí, maravilloso Rey. Gracias por esa fidelidad, ese amor. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos espíritu, sabiduría y revelación de una manera abundante, Señor, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. En todos los que hemos creído, Padre, te exaltamos. Gracias por esa realidad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Todo lo honor y la gloria sean para ti, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo. Directamente desde Jalisco, México, para cada ciudad, población, nación, donde nos ven a través de estos medios de comunicación. A cada persona que nos ve a través de estos medios les enviamos un fuerte abrazo. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otro continente, población y cualquier lugar también de la República Mexicana, les enviamos un abrazote a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con el tema Cursos Sanidad y Milagros. Regularmente son temas que son trascendentales para que la Iglesia de Cristo pueda obrar aquí en la tierra con autoridad, con señorío, con poder, sobre todo que no sea derrotada de enfermedades incurables. Es un tema trascendental porque entendemos que se trata de Cristo en nosotros. Se trata de la manifestación de Él aquí, que opera y obra en los dones del Espíritu. Muy bien, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra en Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. La Reina Valera 60 dice acerca de los dones del Espíritu, no quiero que lo malentiendan. Y por último, otra traducción muy importante del 12.1, podemos, no menciona los dones, pero también menciona la nueva versión purificada, pero ahora no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Regularmente se menciona como asuntos, o se menciona hay una traducción que dice no quiero que ignoréis lo espiritual. No menciona la palabra dones. La Biblia en lenguaje sencillo dice: queridos hermanos,
quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu. Quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu. Ok, muy bien, pues ese servicio número, ¿qué, Michelle? Estamos viendo ahorita el contexto histórico. Estamos viendo la teoría, pero también pues práctica, poquito hemos practicado. Ya estamos muy cerca de la campaña de sanidad y milagros, que creo que va a estar muy impactante, muy impresionante. Ya vamos a estar totalmente habilitados por el Espíritu en el entendimiento de cómo opera Él, y no se nos va a dificultar. Saludamos a Dianita Gastelum de allá de Gilotlán, a la hermana Claudia, Alberto Hernández Cervantes también, desde Carolina del Norte, que dice que es de Guadalajara y que vive en Carolina. Le enviamos un abrazote al hermano Alberto, Claudia, Dianita, al pastor Javier Tostos también le enviamos un abrazote hasta Ermita, a la Argentina, y a Héctor Joaquín también por allá hasta Mazatlán, Sinaloa. Se me hace un abrazote a Héctor y Kimberly. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? No quiero que ignoréis acerca de los dones, las capacidades. No quiero que lo ignoren acerca de lo espiritual. Si bien es cierto, debemos entender que, primero, hay un poder superior dado por Dios, y entender que ese poder superior debemos usarlo. Yo entiendo todos aquellos que dicen, es que el poder de resurrección, el poder de la vida de Cristo impartida en nosotros es más trascendental y es poderoso. Yo entiendo todo eso, porque si es poderoso, imagínate, resucitar entre los muertos y ahora tener la vida eterna por el Cristo que nos habita, pues imagínense, es poderoso y tremendo, ¿no? También saludamos al hermano Raúl por allá desde Hermosillo, Sonora. Entonces imagínense, es tan poderoso la vida de resurrección entre los muertos que tenemos vida eterna ya, y después de este cuerpo seguimos teniendo vida eterna. Impresionante, ¿no? Pero mientras estemos sobre la tierra, cuando hablamos de las capacidades dadas por el Espíritu, son capacidades dadas para la iglesia. En primer lugar, para preservar a la iglesia, porque Efesios capítulo 5 dice de la analogía entre el matrimonio, dice que el varón y la esposa, hablando del varón y la esposa, el esposo y la esposa, dice en ese caso que el esposo, en este caso que representa a Cristo, dice que una de las funciones es que cuida y sustenta a la esposa, es decir, a la iglesia. Cuida y la sustenta. Por eso nos deja los dones, porque cuida y sustenta a la iglesia, porque es parte de la expresión de Cristo aquí, a través de nosotros, pero también para nosotros. ¿Por qué para nosotros? No es un evangelio humanista, que se enfoque en el hombre, sino no es Dios supliendo la necesidad del hombre. Cuando hablamos de los dones de sanidad, fe, milagros, no es Dios supliendo la necesidad del hombre, es Dios haciendo que la iglesia sea preservada más tiempo sobre la tierra para que colaboren con su propósito eterno de darse a conocer a la humanidad. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Yo entiendo que algunos hermanos tienen un concepto de propósito eterno, yo lo entiendo, pero bueno, estamos complementando y creo que lo estamos mejorando el concepto de propósito eterno. Estamos mejorando ese, digo, no porque lo hayan hecho mal los demás, no, claro que no, sino que estamos no es que lo estamos mejorando, está incorrecta la palabra, le estamos complementando el asunto de lo que es propósito eterno, porque siempre lo he dicho yo, el Cristo corporativo ahorita, el que está en el cuerpo, vaya, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos estén pensando que Dios solamente se refiere todo y lo basa todo al Hijo, Cristo, sin importarle el cuerpo de Él aquí en ese tiempo? O sea, entonces sería un Dios o un Cristo disfuncional, solamente que le interesa la cabeza y que la cabeza sea preservada para que se dé a conocer Cristo, y el cuerpo, pues Dios no tiene cuidado, porque el cuerpo como si no valiera para Dios. Porque si he escuchado esos comentarios de hermanos en Cristo, y con todo respeto lo digo y en amor, hermanos que dicen, bueno, si aquí lo importante es su Hijo Cristo. Ahora, si tú tienes una enfermedad, pues eso no le importa a Dios, a Dios no le importas tú, a Dios no le importa que estés enfermo, a Dios a Él no lo mueve nada tuyo,
ni tu dolor lo mueve a Dios. A Él no lo mueve nada en la tierra, lo único que lo mueve es su Hijo. Pero cuando ya te pones a reflexionar, 1 Corintios 6:19, 6:17, cuando empiezas a Efesios capítulo 1 y todos esos textos bíblicos que hablan, y Efesios capítulo 5, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el que Él nos cuida y nos sustenta porque somos parte del mismo inherente del Cristo que está corporativamente manifestándose en la tierra. Nosotros no estamos solos, tenemos una cabeza. Y nosotros somos su cuerpo, Él opera y obra a través de nosotros. Por eso es un Cristo corpóreo el que está operando ahorita. Entonces es un Cristo que solamente está funcional la cabeza y no funciona el cuerpo. Es un Cristo, he escuchado al maestro al ministro Frank, de acá, Frank Picón, acá por allá de Miami, no sé, por acá es el hermano. Lo he escuchado, dice, muchos tienen un Dios Frankenstein, un Cristo Frankenstein, porque está todo compuesto de muchas partes y a la hora, pues, en este caso imagínense una cabeza sin cuerpo, qué raro sería, ¿no? En el ámbito espiritual, una cabeza que es autoridad suprema y máxima, sin un cuerpo no hay operatividad de esa cabeza aquí, necesariamente tiene un cuerpo, o sea, este es un diseño, es el diseño para la nueva creación, pues para que me entiendas, es un diseño dado por Dios. Nosotros, por algo dejó los dones de fe, milagros y sanidades, si no, no hubiera dejado dones. ¿Para qué queremos dones? Entonces, si Dios deja dones, más bien, si Dios hubiese creído que la iglesia no necesita los dones del Espíritu, y mucho menos los de fe, milagros y sanidades, que son los dones de poder para restaurar y para operar en la iglesia, imagínense, si fuese Dios así, pues ¿para qué deja entonces un capítulo de la primera carta a los Corintios, capítulo 12? El único problema es que muchos no quieren hablar ya de los dones o de la operatividad de Cristo, porque Marcos 16:20 dice, y Él actuaba a través de ellos, a través de los discípulos, es Cristo actuando a través de nosotros. Y luego te pones a pensar, basado en la Escritura obviamente, que ya cuando llegas al término de Cristo, el Cristo corporativo, pues es cabeza y cuerpo. Por eso Él tiene cuidado y sustenta a la iglesia, porque es parte de cómo Él opera aquí en la tierra. Si no, ¿qué sentido tendría a su hijo haberle dado una esposa para que la esposa se muriera? Ahora, si te vas al ámbito espiritual, es que la esposa es en el ámbito espiritual, es la esposa de Cristo, y estamos de acuerdo. El único asunto que los espíritus humanos en los cuales está Cristo unido, Cristo a ellos, esos espíritus humanos poseen un alma y viven dentro de un cuerpo. Y la única manera en que esos espíritus humanos unidos a Cristo están operando aquí en esta tierra es a través de este cuerpo. Si este cuerpo muere, ya no hay una operatividad de Cristo en esa persona. Por eso ahí la importancia de este curso de milagros y sanidades. ¿Ok? Muy bien, entonces la idea es, en uno de los objetivos, que usted salga totalmente obrando ese poder de Dios. Y yo entiendo, como le digo, muchos dicen es que los dones tienen su lugar. Pero el asunto que cuando te dicen que los dones tienen su lugar, inmediatamente esa frase tienen su lugar, los están excluyendo de Cristo. Y los dones son totalmente inherentes a Cristo, inherentes a la iglesia, inherentes a la operatividad de Dios aquí en la tierra. Uno, para la evangelización. Dos, para que el mundo vea a un Dios diferente a conceptos e ideas, o un Dios solamente de palabra, sino vean a un Dios poderoso también para evangelización, pero también para que personas se añadan al cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea preservada más tiempo, y esa iglesia que es la que expresa a Cristo y por la cual el Padre se manifiesta, sea preservada más tiempo sobre la tierra. No es la misma que muchas personas conozcan a Cristo por una persona que murió a los 20 años, a que conozcan a Cristo por una persona que murió a los 100 años, no es igual. Ok, entonces entendamos todo este asunto de la manifestación de los dones. Nos quedamos por ahí en la historia, nos quedamos por ahí con, después de Juan Calvino y después de Martín Lutero, analizamos un poquito los anabaptistas. Los anabaptistas pues igual fueron personas en los cuales se manifestaba literalmente los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de personas
desde el siglo primero, pues comenzamos a hablar anabaptistas en el siglo XVI. Había manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, porque estamos hablando de historia, porque ahorita se dice, según basado en primera carta de los Corintios capítulo 13 del 8 al 10, que algunos dones cesaron, pero el asunto de un sistema llamado cesacionista, que cree que cesaron o terminaron los dones, ellos dicen que porque ya no hubo manifestaciones en la historia. Por eso nos tuvimos que ir a analizar la historia, para darles a entender a nuestros amigos cesacionistas, y con todo respeto lo decimos, que no creen en los dones ellos, o por lo menos creen, por ejemplo, yo sí he escuchado algunos de ellos, que dicen, yo sigo creyendo en milagros. Dice, y luego te pones a pensar, dice, caray, son continuistas porque creen en milagros. Pero ya que les preguntas, ¿cómo crees en milagros? Te dicen, bueno, es que creo que Dios puede sanar. Dices, está perfecto. Y ya cuando le hablas de los dones, dice, pues sí puede sanar, pero los dones ya no están vigentes. Dios puede sanar a través de la fe de los creyentes, cuando nos unimos un grupo enorme a ayunar, a orar, para interceder por una persona que está enferma. Entonces Dios a través de ellos sana. O sea, creen en los milagros de esa forma. Pero el objetivo de este curso es que usted sea eficaz. A los que nos ven por internet, el objetivo de este curso es que usted, donde quiera que vaya, haya manifestación de un poder superior, el poder del Señor, y que Cristo se esté manifestando a través de usted, manifestando los dones del Espíritu con poder, con señorío, con autoridad, y ya no vean una iglesia pasiva, una iglesia letárgica, una iglesia que no tiene ni una manifestación, solamente palabras. Yo creo que la gente ya está enfadada de todo esto. Entonces tenemos que mostrarle a este mundo un poder superior. Ok. Saludamos a la hermana Lupita, que nos ve por acá también de Jalisco. Le enviamos un abrazote. Muy bien. Nos quedamos entonces, vimos a los anabaptistas el domingo, y ahora vamos a ir con unos llamados los hugonotes. Hugonotes, según la historia, ellos vivieron más o menos estuvieron operativos entre el 1500 al 1700. Siglo XVI y siglo XVII. Los hugonotes eran protestantes franceses que seguían la doctrina calvinista, es decir, las enseñanzas de Juan Calvino. Durante el siglo XVI y XVII fueron perseguidos en Francia por su fe, lo que llevó a conflictos religiosos y a la migración de muchos de ellos a otros países. La primera iglesia hugonote se formó en 1555 en París, y para 1562, es decir, 7 años después, ya había alrededor de 2 millones de hugonotes en Francia, con más de 2000 iglesias. Sí, los hugonotes, que eran calvinistas franceses, sí creían en la continuidad de los dones del Espíritu Santo, aunque el calvinismo en general no enfatiza en los dones carismáticos como lo hacen algunos grupos pentecostales. Los hugonotes sí creían que el Espíritu Santo continuaba actuando en la iglesia a través de diversos dones, incluyendo algunos que podrían considerarse milagrosos. ¿Okay? A pesar de ser estos hombres calvinistas, de tendencia calvinista, creían en los dones del Espíritu Santo. Digo, no todos los calvinistas son cesacionistas, lo aclaro, pero la mayoría de los reconocidos calvinistas, después de Juan Calvino obviamente, eran cesacionistas, no creían en la manifestación de los dones. Ahorita hay entre unos calvinistas que sí creen y otros que no creen, pero cuando fue el avivamiento de la calle Azusa en 1905, por ahí 6, ahí se reunieron también de por lo menos 3 diferentes congregaciones. Eran calvinistas unos, otros eran, obviamente que el movimiento regularmente, vamos a ir viendo la historia, regularmente el metodismo fue el que operó más en la cuestión de los dones del Espíritu Santo, en las sanidades, en hablar en lenguas y todo. Pero en la calle Azusa una reunión, fueron calvinistas, es decir, presbiterianos, fueron para unirse allí, fueron congregacionales, había metodistas, de tal manera que los calvinistas que creyeron en los dones, pues ya no pudieron estar en Azusa, principalmente, se desbarató el movimiento de Azusa obviamente, pero ya no pudieron estar porque ellos traían ya una doctrina acerca de la reforma. Pues ellos creían, por ejemplo, lo que enseñaba Calvino, que es justificado gratuitamente por su gracia. Es una doctrina buena, basado en Romanos 3:23, 3:24, y es bíblica, es escritural y es válida para la
nosotros que vimos este nuevo pacto, justificado gratuitamente por su gracia. Efesios 2, 8, 9, que no depende de nosotros, sino es un regalo, un don de Dios, la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Ahora bien, todo esto creía, y pues como no estaba muy sustentada la doctrina a través de este hombre llamado William Seymour, que es un negrito que creyó y recibió el bautismo con el Espíritu Santo, pues muchos se salieron, pero ya se retiraron de ser calvinistas. Bueno, siguieron con la doctrina calvinista, pero ya se denominaron con otros nombres. Había bautistas también, inclusive bautistas que de tendencia o de doctrina calvinista se convirtieron luego en lo que se llama las asambleas de Dios, pero ya no se denominaron bautistas, pues para que me entienda. Entonces hubo una separación por ahí, pero luego vamos a ver ese asunto de la historia de William Seymour y el avivamiento de Azusa. Todavía no llegamos para allá. Después de los hugonotes vinieron las primeras sociedades de amigos. No sé si has escuchado los cuáqueros. ¿Has escuchado acerca de los cuáqueros? ¿Ustedes han escuchado de los cuáqueros? Los cuáqueros a mediados del siglo XVII, entre 1600 y 1700. Los cuáqueros o la primera sociedad de amigos, también conocidos como la sociedad de amigos, son miembros de un movimiento religioso y social que surgió en Inglaterra en el siglo XVII. El movimiento fue fundado por George Fox en Inglaterra en el siglo XVII, quien promovió la idea de una conexión directa con Dios sin intermediarios. Se caracterizan por su creencia en la luz interior de Dios presente en cada persona, lo que le lleva a una adoración silenciosa y a una vida guiada por la paz, la sencillez, la integridad y la justicia. Los cuáqueros siguen esta línea de los carismas, es decir, de los dones del Espíritu Santo, presente a lo largo de la historia de la iglesia, donde los discípulos buscaron el poder del Espíritu para sus vidas y ministerios con tanta vehemencia que la intervención de Dios se hizo esperada. Esto es evidente en la historia de los amigos, o sea, de los cuáqueros, desde sus inicios con George Fox. Los milagros desempeñaron un papel fundamental en el ministerio de George Fox. Se fija, esos hombres, los llamados los cuáqueros, pues se veían manifestaciones de milagros, ¿no? Dándole la reputación de sanador a este hombre llamado George Fox. El propio ministerio de Fox surgió de una experiencia reveladora en la que Dios le dijo que solo Cristo podía hablar a su condición, revelándole que no había necesidad de mediadores terrenales para conectarse con Dios. Eso creía George Fox. ¿Okay? Fox no fue el único amigo o el único cuáquero de los primeros tiempos que experimentó el poder del Espíritu de una manera tan espectacular. La reunión era ampliamente experimentada, con un espacio en el que el Espíritu tocaba vidas dramáticamente y fortalecía el cuerpo de creyentes, y las visiones y experiencias extasiadas eran frecuentes en los primeros días de los cuáqueros, de la sociedad de amigos. ¿Okay? Dice que era muy común las visiones y las experiencias de éxtasis que ellos experimentaban. Digo, la palabra éxtasis no está mal. Inclusive la palabra misticismo podemos decir que tampoco está mal, porque Pablo tuvo esas experiencias místicas. En la palabra están registrados. Segunda carta de los Corintios 12, del 1 al 3, por ahí dice que él sintió o palpó que salió fuera del cuerpo. No sabe si tuvo esa experiencia sobrenatural con Cristo. No sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero él fue trasladado. Es el paraíso, donde yo le calculo más que fue una visión, ¿no?, del apóstol Pablo. Pero tuvo esa experiencia mística. Luego Pablo continuamente decía en Gálatas: vendrían las visiones y las revelaciones. Era muy común para el apóstol Pablo. El apóstol Juan, para el Apocalipsis, también tuvo visiones y revelaciones. O sea, es muy común en la Biblia ver todo ese tipo de manifestaciones místicas, obviamente dentro de lo bíblico y lo escritural. ¿Ok? Importante entenderlo. Otra experiencia mística, por ejemplo, Felipe, cuando fue trasladado por el Espíritu de un lado a otro. Y así tenemos muchas experiencias místicas, pero ya con el Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, estos hombres comenzaron a experimentar. Saludamos al pastor Federico Lara, le mandamos un abrazote al hermano Osvaldo.
A todos los que se van a ir conectando por ahí. Ok, entonces, la reunión de los cuáquera también era abrazada plenamente lo que Dios concedió a la iglesia en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre ella para empoderarla y otorgarle la capacidad de escuchar a Dios y profetizar. No hay duda de que el poder del Señor estaba presente en las reuniones de los cuáqueros y se manifestaban exclamaciones, alabanzas, oración y lágrimas. Era muy común en el grupo de los cuáqueros. Había otro, los camisardos. Camisardos eran protestantes llamados los de las montañas de Cévenes. ¿Dónde queda Cévenes? Es una región geográfica en Francia conocida por sus paisajes montañosos. Los camisardos, eran protestantes que vivían en las montañas, unas montañas de Francia, pues. Entre 1700 y 1800, siglo XVIII. Ya estamos en el siglo XVIII, fíjense cómo hemos ido avanzando en la historia. Los camisardos es un grupo de hugonotes, obviamente salió del mismo grupo que hablamos ahorita. Un grupo de hugonotes franceses que se rebelaron en el siglo XVIII, no tenían una doctrina específica sobre los dones del Espíritu Santo, pero sí experimentaron una fuerte manifestación de fervor religioso que podría relacionarse con algunos de estos dones. Tal es el caso de los habitantes de Cévenes, en la provincia de Languedoc, que lucharon contra los ejércitos franceses desde 1701 a 1710. El periodo estuvo caracterizado por fenómenos sobrenaturales. La gente hablaba con sonidos inexplicables, como cantando. Había profecía y había lenguas, ya que según ellos no se decían en ningún lado de la Biblia que Dios no daría más a su pueblo los dones sobrenaturales de gracia. Como ellos decían, o sea, nosotros, en la Biblia no dice que Dios no seguiría continuando con los dones, pues nosotros vamos a obrar en ellos. Algunos testimonios de la época sugieren que estos hombres, los camisardos, experimentaron profecías, hablaron lenguas, lo que podría interpretarse como manifestaciones de dones espirituales. También se registraron curaciones milagrosas durante sus encuentros y batallas. Es decir, imagínense, peleaban contra el gobierno, ¿no? Y salió uno herido, inmediatamente lo ministraban para sanidad, y luego ese tipo de milagros y sanidades se veían muy continuos en ellos. En resumen, aunque los camisardos no tenían una doctrina específica sobre los dones del Espíritu, su fervor religioso y las manifestaciones que experimentaron pueden interpretarse como la influencia del Espíritu Santo en sus vidas y acciones. Lo más sorprendente era que niños analfabetos profetizaban en un francés muy pulido. Una niña que llamara Isabelle Vincent, en 1688 profetizó durante varias horas. Se cuenta de un niño de unos 14 meses que no podía hablar y que en voz alta exhortó a la gente en las obras dignas de arrepentimiento. Imagínense, ¿no? ¿Cuánto tenía este niño? Este niño tenía 14 meses, estamos hablando de un año, 2 meses. Y empezó a profetizar y empezó a exhortar a la gente. 14 meses, imagínense, ya apenas empezaba a hablar, yo creo, ¿no? Esto ocurrió en 1701, son hechos registrados en la historia donde hubo manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. No le estamos hablando cualquier cosa, estamos documentando todo lo que se veía manifestado desde el siglo I con Clemente de Roma, que creía, y luego comenzó con el siglo II, con el tercero Orígenes. El cuarto empezó un poquito a disminuir a causa de que todo se centró en la religión oficial del Estado y solamente quedó esos dones operativos en algunos monasterios. ¿Okay? El cuerpo médico de la Universidad de Montpellier, es decir, en Francia, examinó a más de 300 de esos pequeños profetas de Cévenes, es decir, de las montañas de Francia, que habían sido encarcelados. Los facultativos rechazaron la acusación de los sacerdotes porque había sacerdotes católicos romanos. Ellos creían que estos niños estaban endemoniados porque profetizaban y hablaban en lengua. Imagínense. A ver qué niño está por allá de los camisardos y están hablando en lengua en niños, atráiganselo porque están endemoniados esos niños. Y ya iban y los resguardaban en un lugar y ellos creían que eran niños endemoniados, pues. Entonces, los sacerdotes católicos romanos
decían que los niños estaban endemoniados y se limitaron a decir que los niños eran fanáticos, pues. Algunos de ellos viajaron por el sur de Francia y profetizaban por donde iban. Se les conoció en Europa como les enfants de Dieu, o sea, es decir, los niños de Dios. Imagínense, hablé un francés perfecto, ¿no? En 1711 el movimiento ya había desaparecido, la resistencia política, las lenguas y las profecías terminaron, pero la influencia del movimiento persistió por mucho tiempo. Es decir, la Iglesia Católica vio que niños empezaron a profetizar, a exhortar a la gente, a hablar en lenguas, pues dice, esto es el demonio, ¿no? Pero bueno, es un hecho registrado donde la operatividad del Espíritu Santo estuvo totalmente vigente en 1700 y feria. El jansenismo comenzó en 1730, en el siglo XVIII igual. El nombre de este partido era un partido católico disidente, pues. Viene de un nombre llamado, surge a través de un nombre llamado Cornelio Hansen. Él vivió entre 1585 y 1638. Era un teólogo holandés adversario de los jesuitas. Exponía desde su punto de vista la doctrina de San Agustín sobre la gracia, el libre albedrío y la predestinación, y apareció después de su muerte en 1640. 20 años después de la sangrienta supresión de los profetas franceses, de los niños, de lo que estamos hablando ahorita, de los camisardos, ¿no? De los camisardos. La Iglesia Católica Romana confrontó de nuevo la glosolalia, es decir, el hablar en lenguas, esta vez dentro de sus propias filas en las comunidades jansenitas de Francia y Holanda. El jansenismo era un movimiento de resistencia católico romano que ejerció una notable influencia política y eclesiástica en Francia durante los siglos XVII y XVIII. El matemático, físico, filosófico y escritor francés Blaise Pascal, que vivió en 1623 a 1662, perteneció a este movimiento. El nombre de este partido católico disidente viene de Cornelio Hansen, teólogo holandés adversario de los jesuitas. El fenómeno profético comenzó entre ellos entre 1730 y 1730. Mire, estamos hablando de fechas específicas, de manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. O sea, no puede llegar un cesacionista y decirnos, Primera carta a los Corintios 13 dice, versículo 8 al 10, que cesarían las lenguas y la profecía y la ciencia. Por eso, y dice, hasta que venga lo perfecto. Entonces, lo perfecto para ellos era que se había concluido ya la revelación del nuevo pacto para la iglesia, y lo perfecto para ellos era, pues, que se había muerto el último apóstol. Entonces dice, llegó lo perfecto, ya no necesitamos los dones, porque eso dijo Pablo en primera carta a los Corintios 13, de 8 al 10. Sin embargo, estamos ahorita yendo a la historia, dando fechas específicas de grupos específicos, donde él, si bien es cierto que disminuyó después del siglo IV, obviamente que disminuyó, a causa de la situación del que el gobierno se convirtió en cristiano, Constantino y todo ello. Y la religión oficial dice, ¿para qué hablamos de los dones? Porque creían igual que algunos cesacionistas. Si ya todo el mundo conocido fue evangelizado, y parte de los dones era esa manifestación, era como consecuencia que se necesitaba evangelizar al mundo, entonces ya no necesitamos los dones, porque según el Imperio Romano ya habían sido, todo el Imperio Romano era ya cristiano, pues entonces ya no necesitamos los dones, según ellos, ¿no? Entonces, el fenómeno profético comenzó entre 1730 y 1733. Se decía que hablaban en lenguas desconocidas e incluso que podían entender cuando se les hablaba en idiomas extranjeros. Respecto a la glosolalia o el hablar en lenguas, afirmaban estar poseídos por poderes angélicos. Gente los criticaba y decía, estos están poseídos por poderes angélicos. Pues. De antemano, un hombre llamado Kelsey los describe como una secta de santidad católica. Inclusive los jesuitas pues los juzgaron críticamente, duramente los criticaron, porque obviamente era un grupo opositor a los jesuitas. Aparte de estos grupos periféricos, lo más importante del periodo fueron los movimientos de avivamiento. Estos surgieron como una reacción a la enseñanza racionalista de la cristiandad conservadora y al
incipiente liberalismo en la iglesia que pretendía eliminar todo lo que fuese sobrenatural en favor de una fe moral y racional. Para ello contribuyó mucho el calvinismo, el luteranismo, mucho contribuyó. Que no ve que ellos, para ellos ya no hablan de los dones, todo era analizar la escritura, todo era crecer en el conocimiento del nuevo pacto. Pues ¿para qué queremos ya los dones? Dejaron de hablar y se volvió una iglesia pasiva, literal, donde alguien hablaba al frente y no sucedía, ni una mosca se movía. Obviamente que sí hubo unos ciertos hombres que fueron muy apasionados para la predicación, como un hombre llamado, creo que George Whitefield, algo así, amigo de este hombre llamado, que fundó el metodismo, se me da el nombre de ellos. Bueno, sí hubo ciertos hombres calvinistas apasionados, aunque no había dones del Espíritu, pero bueno, de Wesley, amigo de Wesley, ¿no? George Whitefield, muy bien. Entonces, pues como era todo letárgico, todo, hay que estudiar la Biblia, hermanos, hay que aprender todos aquellos fundamentos que nos hablan acerca del nuevo pacto, acerca de la iglesia, acerca de Cristo, pero dejaron de hablar de los dones del Espíritu Santo, dejaron de hablar del Espíritu Santo, y cuando hablaban del Espíritu Santo solamente hablaban de 2 o 3 funciones. Cuando la otra vez vimos muchas funciones, 2 o 3 funciones. El Espíritu Santo solamente es para redarguir de pecado, de justicia y de juicio, y nada más. No hablaban de un Espíritu Santo como aquel que manifiesta el poder, los dones, aquello que manifiesta la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el hablar en lenguas, interpretación, no, nada de eso hablaban. Obviamente cuando no se habla de los dones del Espíritu Santo o de esta operatividad del Espíritu de Dios a través de la iglesia, o sea, Cristo a través de la iglesia operando los dones, por obviedad, simplemente no hay sanidad, no hay milagros, no hay nada, nada. Y gente se muere de enfermedades incurables. Nuestra preocupación principal para el mundo cesacionista, que está muy impregnado dentro de la iglesia reformada, todos los que vienen de la reforma, pues, cualquiera que te hable cualquier doctrina calvinista, o puede ser inclusive arminiano, vaya, regularmente a veces no creen, los arminianos creen un poquito más en los dones, el calvinista no. Todos que vienen de ese tipo de doctrinas son cesacionistas, juzgan los dones, critican a todo que habla en lenguas y sana a los enfermos, dice que somos milagreros, ya mero nos tratan de chamanes, imagínense. ¿Qué va a haber manifestación ahí? O sea, está un hermano enfermo, ore por él. No, bueno, algunos otros son más flexibles. Unos dicen, bueno, hay que orar por el hermano Filigonio, vamos a ponernos todos en oración, hermanos, para ver si Dios concede que el hermano Filigonio sane. O sea, ya no creen la imposición de manos. Bueno, y a causa de ello muchos hermanos han muerto, muchos hermanos. Y eso es lo que me entristece a mí. Eso es lo que yo lamento. Es mi lamento para el que no creen los dones, que se nos están muriendo. ¿Ok? Todos ellos, es decir, hablando del jansenismo, de los hugonotes, de los que vimos anteriormente, los camisardos, los cuáqueros, la primera sociedad de amigos, todos estos fueron básicamente la plataforma para que entrara la manifestación de los dones, ya en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces todos ellos fueron básicamente un inicio, vaya, para que se fuera extendiendo más este movimiento llamado pentecostalismo, pues. Créalo que esto va más allá del pentecostalismo, créalo. Va en una expresión de Cristo. Si me apoyas por ahí con el ventilador, porque no me deja aquí con la aguja. Por favor. Esto va mucho más allá de un pentecostalismo. No estamos hablando de neopentecostales, estamos hablando del mover y el poder del Espíritu Santo. Sí, para allá. Del mover, hasta ahí. Del mover del poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de la operatividad de Cristo a través de la iglesia. Estamos hablando mucho más allá de un simple pentecostalismo, ¿ok?
Estamos hablando de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo, pero de una teología sistemática de los dones. Estamos hablando de la teología lucana acerca de los dones. No estamos hablando de un simple texto bíblico y agarrarnos de un texto bíblico y decir, los dones. No, estamos hablando de historia, estamos hablando de fundamentos incorrectos del cesacionismo, estamos hablando literal, dándole fundamento a todo esto. ¿Okay? Por eso estamos basando la manifestación de Cristo a través de los dones, o Cristo manifestando los dones del Espíritu, o los dones del Espíritu Santo, pero basado en la Escritura. ¿Okay? No en una simple percepción, o que yo sentí, o que yo percibo. No se trata de lo que yo perciba, se trata de lo que está escrito. ¿Okay? Los moravos alemanes, siglo XVIII, que realmente impactaron mucho a John Wesley. Inspirado en los ideales husitas, es decir, de John Hughes, surgieron en la antigua Bohemia, en la actual República Checa, a mediados del siglo XV. La Hermandad de Moravia es uno de los grupos protestantes más antiguos de la historia en la Iglesia. El movimiento, que vendría a llamarse Iglesia o Hermandad de Moravia, comenzó a finales del siglo XVII de la mano de un sacerdote checo. Obviamente estamos hablando maestro y rector de la Universidad de Carolina de Praga, llamado Jan Hus, 1370-1415. Ese hombre literalmente fue quemado en la hoguera, ¿no? Ustedes saben por quién lo quemó. Dentro hay un movimiento llamado el pietismo alemán. En Alemania, el pietismo, el movimiento de los hermanos moravos, es de gran importancia. Su fundador fue el conde Nicolás von Zinzendorf en Helmut, Sajona, Alemania. Los moravos, también conocidos como la Iglesia Morava, tienen una historia rica y una teología que enfatiza la experiencia personal con el Espíritu Santo y la importancia de la vida comunitaria. Aunque no se enfocan en una lista específica de dones espirituales, su enfoque en la vida guiada por el Espíritu y el servicio a los demás se entrelaza con la práctica de los dones espirituales. Hacen énfasis en la necesidad de hacer los moravos, hacen énfasis en ser llenos del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana auténtica y fructífera. Fíjese la teología de ellos, ¿no? Dones del Espíritu Santo. Aunque no tienen una lista específica de dones, la Iglesia Morava cree que el Espíritu Santo capacita a los creyentes con diversos dones para la edificación de la Iglesia y el servicio a la comunidad. Estos dones pueden manifestarse de diversas maneras, incluyen la predicación, la enseñanza, el servicio social, la música, la sanidad y otros. O sea, creían en la sanidad. En Inglaterra fueron criticados por haber reavivado la glosolalia, es decir, el hablar en lenguas. Fue duramente criticado este movimiento moravo. Los líderes moravos no estaban a favor de la glosolalia, es decir, hablar en lenguas, pero Zinzendorf, como muchos de aquellos a quienes hemos hecho referencia, creía que este don había sido dado originalmente en función de la expansión misionera. De hecho, con frecuencia había lenguas en las reuniones de los moravos. ¿Okay? Ahora llegamos a John Wesley, que fue muy impactado por el movimiento moravo para creer y manifestar los dones a través de este hombre llamado John Wesley, que fue básicamente el originador, iniciador y a la vez del movimiento llamado metodista. ¿Okay? El metodismo, todavía hay iglesias ahorita metodistas wesleyanas, ahorita todavía existen. Entonces, ese movimiento todavía está actualmente. John Wesley y su hermano llamado Charles Wesley, 1703 a 1791, siglo XVIII, nacieron en una familia de 19 hermanos compuesta por un devoto ministro anglicano, originadores del movimiento metodista. Durante su viaje a América para cumplir una misión en la iglesia de Georgia, Wesley conoció a los misioneros moravos que animaron al joven ministro a buscar una experiencia cristiana más profunda. Es decir, este hombre era anglicano, pues. En otras palabras, no se movía ni una mosca en la iglesia anglicana.
tuvo que conocer a los moravos en su viaje de venida de Europa acá a América, a los Estados Unidos, para poder, a través de esa experiencia, poder conocer esa manifestación del Espíritu Santo que venía a través de la iglesia de Moravia. Entonces los moravos animaron al joven ministro, es decir, John Wesley, a buscar una experiencia cristiana más profunda. En su viaje de regreso, Wesley se encontró con fieles hermanos moravos, quienes con sus amables exhortaciones lo llevaron a una genuina experiencia de conversión. Los moravos, habiendo experimentado los dones del Espíritu en sus congregaciones del continente y de Inglaterra, es decir, el continente americano, es decir, en Estados Unidos, influyeron en Wesley para que reconociera la validez de las experiencias de los dones del Espíritu, de los carismas. Esto lo llevó a enfatizar posteriormente la doctrina de la entera santificación. Si hay ciertos, de ese movimiento wesleyano, hay algunos tipos de doctrinas que la segunda o la tercera obra de santificación, que ya hemos analizado por ahí en el tema o en la serie que vimos acerca del tema de calvinismo versus la Biblia. ¿Okay? Y que está en nuestra página de YouTube. Si usted quiere conocer más de Wesley, pues ahí viene en esa serie que se llamó Calvinismo versus la Biblia. Analizamos la historia de los Wesley. Wesley entonces quedó fascinado con el poder espiritual manifestado por estos moravos, que menos de 3 semanas después de su conversión visitó su centro religioso en Alemania. Los diarios de Wesley abundan en referencias a manifestaciones de tipo pentecostal que ocurrieron entre sus seguidores durante sus reuniones. O sea, había manifestaciones en las reuniones de Wesley, manifestaciones de los carismas, de los dones. Uno de los predicadores de mayor confianza de Wesley, llamado Thomas Walsh, registró la siguiente experiencia carismática en su diario. El evento está fechado el 8 de marzo de 1750. Dice este hombre llamado Thomas Walsh. ¿Qué es lo que dijo este metodista? Pues, este wesleyano. Dice él: esta mañana el Señor me dio un idioma que no conocía, elevando mi alma hacia Él de una manera maravillosa. Imagínense, esa fue la experiencia de un hombre llamado Walsh. Esta mañana yo sentía una experiencia extraordinaria, inclusive hablando en otro idioma que no conocía este hombre. Lo que quiere decir que fue bautizado con el Espíritu Santo. Wesley dejó en claro que creía en la continuidad de las lenguas y otros dones del Espíritu Santo a lo que se hace referencia en la Biblia. Wesley tenía la más profunda convicción de que el Señor aún obra milagros en la actualidad, tal como lo hizo en tiempos bíblicos. Además, Wesley respaldó esta afirmación de la continuidad de las manifestaciones bíblicas del Espíritu Santo al registrar en sus propias experiencias de varios cientos de milagros de sanidad durante su ministerio itinerante por toda Inglaterra. Ese es un ministerio que andaba por todos lados predicando a Cristo, y registró cientos de sanidades que hubo en su ministerio. El avivamiento metodista tuvo su tremendo impacto en Inglaterra. Algunos han dicho que salvó a su país de que ocurriera algo como la Revolución Francesa. Obviamente estaba en problemas políticos su país. Describe manifestaciones tales como trances, gritos, adultos y niños cayendo al piso bajo el poder del Espíritu, temblor y exclamaciones de alabanza a Dios. Wesley jamás condenó estas manifestaciones, ¿sabía? Pero cuando hablamos de eso, vaya, sabía que el cesacionismo ahorita dice, eso de temblar, eso de caer, eso de hablar en lenguas, todo es emocionalismo. O sea que no entienden el poder del Espíritu Santo. No entienden. Ahora, no necesariamente en cada reunión cuando habla usted en lenguas tiene que temblar, pero pudiera suceder en algún momento dado, pues. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente siempre, pues. O sea, tampoco caer en el emocionalismo de los neopentecostales. Tampoco debemos de caer en ese emocionalismo. El problema es que muchos cesacionistas critican los dones por causa de los neopentecostales. ¿Entendemos? Sin embargo, esas experiencias de Wesley, por ejemplo, ¿qué eran? Dice, ¿cuál es la manifestación? Es trances. La palabra trance se escucha feo,
porque eso de repente nos lleva el exorcista, nos lleva a películas así. Dice, bueno, yo veía a la mujer que volteaba los ojos para arriba y posesionada. Muchos creen en ese tipo, en la frase trances, creen en ese tipo de cuestiones. Pero un trance no es más que tener una visión, o como el apóstol Pablo, él caía en éxtasis, o el apóstol Juan y tenía visiones. Eso es un trance, pues. Y eso experimentó John Wesley en sus reuniones. Exclamaciones, dice, gritos de adultos a niños cayendo al suelo. Gritos. La palabra, el entendimiento de un grito puede ser o sea, todo lo que el Espíritu Santo, vaya, la manera en que la persona recibió la manifestación del Espíritu Santo. Unos tranquilamente comienzan a hablar en lenguas, y otros de acuerdo a como son ellos de emocionalistas, muchos van a gritar y van a exclamar y van a dar gloria a Dios, porque así es su forma de ser. No es que el Espíritu Santo a uno los haga gritar, sino las personas tener ese impacto del bautismo con el Espíritu Santo. Muchos van a hablar en lenguas despacito, o inclusive muchos pueden caer bajo el poder de Dios, tampoco lo negamos, pero otros van a hablar en lenguas y van a hacer esa expresión de acuerdo a como son ellos. Si son gritones y fueron gritones cuando no conocían a Cristo, pues de esa manera, no es que el Espíritu Santo de esa manera los va a impactar, pues, sino que de esa manera ellos van a percibir ese bautismo o ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso se escuchaban gritos con Wesley, porque no todos gritaban, pero se escuchaban gritos, pues. Adultos y niños cayendo al piso bajo el poder del Espíritu. Había temblor y exclamaciones de alabanza. ¿Qué significa cayendo al piso bajo el poder del Espíritu? Eso ahorita entre el neopentecostalismo se ha malinterpretado y se ha mal usado. Porque estás ministrando a una persona y óigame, en lugar de que sea bendición, puedes imponer manos a una persona, algunos caerán, otros no. Pero no podemos influenciar a que alguien tenga que caer a fuerzas. Hay gente, me tocó, ay Dios mío, un día invité a un amigo que era abogado, estamos en la ciudad de Los Mochis, y le tocó en una reunión de varones de un sábado, donde yo me congregaba, y bueno, y llegó el predicador, un joven ahí, hombre. Y resulta que el predicador a fuerza lo quería tumbar, pues a mi amigo, a fuerza, hasta que lo tumbó. O sea, lo estaba empujando, el amigo pues no quería caer, y lo estaba empujando hasta que lo tumbó. Entonces imagínense qué impresión para él decir, esto es puro show, porque él me tumbó, yo no caí bajo el poder de Dios. El problema es que el neopentecostalismo ha hecho eso que está extra, que no hace el Espíritu Santo. Y ese es el problema, que ahorita mucha gente no cree que me tumbaron. Pues sí te tumbaron, porque ese neopentecostal ni siquiera sabe cómo opera el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero no dudamos que alguien pueda caer bajo el poder de Dios, como caían en las reuniones de la hermana María Éter. Ella no los tocaba, caía la gente sola ya. Y tenían visiones y tenían esas experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo sin tocarlos. Y ahorita el neopentecostalismo, al primero que ven, no, túmbalo. No sé qué quieren demostrar. Quieren demostrar a lo mejor que son los superungidos, o no sé. ¿Qué quieren demostrar? Si no se trata de nosotros, se trata del poder del Espíritu Santo, el obrar de Cristo, los dones del Espíritu Santo. Por eso la gente cae bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso a mí, cuando están recibiendo las personas el bautismo con el Espíritu Santo, yo les digo, no lo dejen que se caiga. Si no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, no lo dejen que se caiga, que no caiga al piso, manténganlo parado. Es todo lo contrario, cuando yo le digo, manténgalo parado, y los neopentecostales, y túmbalo. Y a luego le dicen, wow, qué hermosa reunión. Pues nada más hubo un tumbadero de gente. Pero el Espíritu Santo ni siquiera se manifestó. Entonces sí tenemos que tener cuidado, pues también. Yo sé que la manifestación del Espíritu Santo a través del hablar en lengua ha sido criticado a causa de ese tipo de movimientos, que no le han dado gloria al Espíritu Santo ni a Cristo. Ellos han hecho su propia gloria creyéndose los superungidos. Y ahí está muy mal, pues. Y por eso mucha gente ya no cree. Pero nosotros vamos a ser bíblicos escriturales, ¿ok? Por eso en John Wesley sí, había gente que caía bajo el poder del Espíritu Santo, y no necesariamente llegaba John Wesley y órale, te voy a tumbar. No había eso, ¿ok?
creía que todos los dones, Wesley creía que todos los dones eran válidos para sus días. El metodismo se esparció por las colonias americanas, creció meteóricamente, por un tiempo superó en cantidad a las demás denominaciones. Si bien el título de padre del pentecostalismo, porque ese título se le dio a John Wesley, es exagerado, se dice, el movimiento pentecostal fue muy influenciado por la teología de Wesley, en especial la doctrina. Y bueno, sí se inmiscuyó alguna doctrina llamada la segunda bendición. Traían por ahí un problema teológico. Lo que viene siendo el metodismo Wesley, o los wesleyanos, pues. Muchos creían en una obra que le llamaron, una obra de gracia llamada la segunda bendición. U otra obra de gracia llamada la tercera bendición. Unos creían que la perfecta santificación se recibía cuando se recibía el bautismo con el Espíritu Santo. Wesleyanos lo creían. Recibes el bautismo con el Espíritu Santo, hablas en lenguas, pues ya eres totalmente santificado. Pero ya que vieron que no, la persona a lo mejor seguía todavía carnaloide, entonces dijeron, entonces no es el bautismo con el Espíritu Santo. Y regularmente así lo consideró los wesleyanos, vaya, así lo consideraron. La segunda obra de bendición. O segunda obra de gracia, que se trata de una experiencia espiritual en la que un creyente, después de la justificación inicial, la salvación, experimenta una purificación del corazón, que se refiere o se trata de la liberación de la naturaleza pecaminosa y la capacidad de amar a Dios con todo su corazón y su concepto de la perfección cristiana. La segunda obra de bendición, segunda obra de gracia o segunda bendición, los wesleyanos o Wesley no creía, vaya, que había en muchos de los casos no había una perfección en el espíritu humano, como si la persona cuando recibía a Cristo no nacía de nuevo, pues, según Wesley. Por eso hablaban de una segunda obra de bendición, donde la persona se santificaba perfectamente. No era igual que el calvinismo sí tenía la razón ahí, en decir que fuimos santificados, como dice Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10, habla de que fuimos santificados por la obra de Cristo. ¿Ok? Que ya hay una perfección en el espíritu, según el calvinismo. Pero según Wesley no había una perfección total hasta que no había una segunda obra de bendición. Y esa muchos creían que era el bautismo con el Espíritu Santo. Pero bueno, son cuestiones teológicas de ellos. Pero de que creían en los dones, Wesley creía. Por último, para cerrar, Wesley escribió esto. La principal razón, dice Wesley, por la que los dones milagrosos se retiraron tan pronto, fue no solo que la fe y la santidad estaban prácticamente perdidas, sino que hombres áridos, formales y ortodoxos comenzaron a ridiculizar cualquier don que no poseyeran y a negarlos todos como locura o fingimiento y engaño con apariencia de verdad. Fíjese lo que dijo Wesley. Eso está sucediendo ahorita. Eso está sucediendo ahorita. Y en la época de Wesley, entre 1700 más o menos hasta 1791, Wesley identificó que había gente que no creía en los dones por estas razones. Vuelvo a repetir. La principal razón, dice Wesley, por la que los dones milagrosos se retiraron tan pronto, fue que no solo que la fe y la santidad estaban prácticamente perdidas, sino que hombres áridos, formales y ortodoxos comenzaron a ridiculizar cualquier don que no poseyeran ellos. ¿Y a quién cree que se está refiriendo Wesley? Al calvinismo. El calvinismo comenzó a ridiculizar las manifestaciones del Espíritu, a lo mejor porque creían que eran exageraciones, pues, de las personas, ¿ok? Y luego dice, comenzaron a ridiculizar cualquier don que no poseyeran y a negarlos todos como locura o fingimiento y engaño con apariencia de verdad. Es decir, ridiculizando, y decía que era un engaño de todos los predicadores en el cual obraba el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, el que hablaba en lenguas, el que profetizaba, etc. ¿Pero qué cree? El movimiento cesacionista actual sigue con el mismo pensamiento que criticó Wesley en su tiempo.
Wesley criticó a los calvinistas de su tiempo diciendo que estas personas ridiculizaban los dones, las manifestaciones del Espíritu, ridiculizaban todo aquello, vaya, que no coincidía con su doctrina, ridiculizaban, y ellos creían que solamente era un fingimiento, un engaño. Cuando alguien hablaba en lenguas, ellos creían que era una persona que fingía y que solamente estaban engañando a la gente. Si alguien sanaba era porque estaban engañando a la gente. Eso empezaron a ridiculizar la manifestación del Espíritu Santo desde 1700 a 1800, a 1790, que fue el tiempo que vivió Wesley. ¿Y qué cree? Ahorita sigue igual, movimiento calvinista, o por lo menos con tendencia calvinista, aunque no se denominen calvinistas, ahorita están diciendo y criticando y ridiculizando toda manifestación del Espíritu. Dice que somos milagreros, que esa manifestación del Espíritu Santo es puro emocionalismo. Bueno, por culpa de los neopentecostales lo dicen, pues. Pero nosotros no somos neopentecostales, somos bíblicos. Y experimentamos ese poder, la sanidad, los milagros presentes para este tiempo y para ahora. Sin hacer un show ni espectáculo. No necesitamos hacer un show. He ministrado personas en el centro de Guadalajara sin música de fondo, sin que la persona hablara en lenguas, y se vio el poder sanador del Espíritu. Ahora que fuimos a Mazatlán, el curso seminario que dimos, pues ni siquiera había música de fondo y el poder del Espíritu Santo manifestándose, sanando a los enfermos ahí, y sin hacer un gran show o espectáculo. Por eso le digo, y sin que la gente temblara, tampoco, pues, no dudo que, tampoco niego que pueda temblar la gente, o sea, tampoco. O sea, tampoco me voy al extremo, la gente no tiene que temblar, o sea, algunos van a temblar, pues esa es la manera que ellos perciben esa manifestación del Espíritu, pues. Pero en fin, a fin de cuentas, no nos podemos ir al extremo de los calvinistas actuales, o que tienen tendencia calvinista de que todo lo critican, sanidad, milagros, ya no, ¿para qué? Ya no lo necesitan, es mejor la doctrina de hablar de Cristo, ya no hablar del Espíritu. Y por otro lado, los neopentecostales que se van al extremo a ser totalmente emocionales. ¿Okay? O sea, ni un extremo ni el otro. Vayámonos a lo bíblico, a lo escritural, a una realidad en Cristo Jesús, de cómo opera Cristo a través de nosotros. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te exaltamos en este tiempo, en todo tiempo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, Salvador y Rey. Te honramos con nuestra vida, Señor, te honramos con todo lo que somos, te honramos cuando nosotros decidimos colaborar contigo para que tú obres y operes en nosotros, Cristo maravilloso, obrando ese poder milagroso, obrando los dones del Espíritu Santo. Creemos que hubo una continuidad, Señor, como dice, no nada más la palabra de Dios, como lo vimos en Esteban, como lo vimos en Felipe, como lo vimos en Pablo, y después de la Biblia, como lo vimos en Clemente de Roma y todos los demás. Y ahora estamos en el siglo XVIII, Señor, a través de Wesley, como tú lo usaste, ese hombre, para rescatar a millones de personas de las tinieblas, y cómo a través de él se veían esas experiencias poderosas tuyas, Señor, porque siempre fuiste tú en Wesley, porque siempre fuiste tú en cada mover de tu espíritu, por todos los tiempos, por todas las edades, por cada siglo, por los hermanos hugonotes y todo hermano, por los cuáqueros, Señor, y todo hermano que pudo experimentar esa manifestación tuya, precioso Espíritu. Creemos que quedará esta enseñanza, estas enseñanzas, como un registro para una evidencia histórica, donde tu manifestación ha permanecido por todos los siglos, por todas las edades, y creemos que eres tú teniendo cuidado de tu iglesia, Señor, a través de los anhelos, milagros, creyendo que eres tú operando en la iglesia, pero también cuidando a la iglesia, por causa de tu propósito, por causa de tu manifestación, Padre, aquí en la tierra,
a través de Cristo y por medio de la iglesia, Señor, tú la sustentas, tú la cuidas, tú la ayudas. Precioso Rey, te adoramos con todo nuestro corazón, Cristo. Te adoramos, Espíritu de Dios. Aquí tienes, Señor, en nosotros recipientes, los cuales tú puedas usar, por los cuales te puedas expresar, para llegar a que este mundo pueda ser iluminado con el conocimiento tuyo y pueda venir a ser salvo. Que la vida eterna les sea proveída, tú vengas a habitarles, Señor. Pero también aquí estamos nosotros como esos vasos útiles para poder edificar y ayudar a tu iglesia que no ha creído en esta manifestación y que está siendo derrotada, que está sufriente y que por alguna razón una enfermedad incurable se los llevó. Señor, también nos disponemos a ayudar a tu iglesia. Usa nuestras vidas, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú en nosotros. Eres tú en nosotros. Te adoramos y te exaltamos. Hoy no vamos a practicar. El que esté ahí en su lugar, solamente estire sus manos al frente. Verifique si tiene un pie más corto que el otro. Siéntese en una silla. Y el poder del Espíritu Santo estará no nada más moviendo las manos y los pies, sino estará poniendo órganos nuevos. Se estarán haciendo órganos nuevos en esos cuerpos, en el nombre que hizo Jesús. Y toda enfermedad incurable estará saliendo de esos cuerpos. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo fluyendo esos dones de fe, milagros y sanidades. Bendecimos sus vidas y les recuerdo, domingo 11 de la mañana estaremos nuevamente transmitiendo. Y el que no tiene a Cristo y aún no ha experimentado la vida eterna, empieza a creer en el Señor, recíbelo como Salvador, Señor y Dios. Muy bien, les enviamos un fuerte abrazo. Si es de edificación para su vida, puede compartirla y les esperamos el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Amén.